El rodeo es conocido por su emoción y adrenalina, pero también viene acompañado de peligros. Detrás de los gritos del público y la emoción del momento, hay historias de tragedia. En este video, veremos 10 de los accidentes de rodeo más perturbadores de todos los tiempos. Historias reales que muestran los riesgos que enfrentan quienes se suben a montar. Era el 30 de julio de 1989, durante las finales de Cheyenne Frontier Days. Lane Frost, una estrella del rodeo de 25 años, estaba a punto de tener su última monta. Nacido el 12 de octubre de 1963, Lane era famoso por su habilidad para montar toros y por su personalidad carismática. Al crecer en Lane, Oklahoma, conoció el mundo del rodeo gracias a su padre, Clyde, quien también era vaquero de rodeo, aunque al principio Lane mostró poco interés. Con el tiempo su pasión por la monta de toros fue creciendo. Lane ascendió rápidamente en el mundo del rodeo. Para 1987, fue nombrado campeón mundial de monta de toros. Ese mismo año, Red Rock, un legendario toro de reparo propiedad de John Groney, fue nombrado toro de reparo del año. En 1988, Lane y Red Rock se enfrentaron en el Challenge of the Champions, donde Lane hizo historia al convertirse en el único vaquero capaz de mantenerse sobre Red Rock durante 8 segundos completos. La dedicación de Lane hacia sus fans lo hacía destacar. Era conocido por firmar autógrafos y dedicarle tiempo a cualquiera que estuviera interesado en el rodeo. Flint Rasmussen, un payaso de rodeo retirado de la PBR, y John Groney, una figura importante dentro de la comunidad del rodeo, recordaban a Lane como un vaquero sumamente vendible, cuya personalidad y talento dejaron una huella duradera en el deporte. Ese día de julio de 1989, Lane iba a montar a un toro llamado Taking Care of Business. El día estaba fresco y lluvioso, un típico día de verano en Wyoming. Lane montó al toro y consiguió una impresionante puntuación de 85 puntos. Sin embargo, su bajada salió mal. Cayó frente al toro, que luego pisó sus chaparreras y lo golpeó con un cuerno en las costillas. Lane logró ponerse de pie y dio algunos pasos haciendo señas para pedir ayuda, pero poco después cayó boca abajo sobre la tierra de la arena. El doctor Skip Ross, el primer respondiente, corrió hasta donde estaba Lane. Las lesiones eran graves. Varias costillas rotas le habían perforado el corazón. A pesar de los esfuerzos del doctor Ross durante 90 minutos, estaba claro que las heridas eran mortales. Lane Frost había muerto. El impacto de la muerte de Lane fue profundo. Su amigo Cody Lambert, junto con Tuff Hedeman, ambos compañeros de viaje de Lane, quedaron profundamente afectados. Cody Lambert terminó desarrollando un chaleco protector para jinetes de toros, una pieza crucial de equipo que desde entonces ha salvado incontables vidas dentro del deporte. La muerte de Lane mostró los peligros de la monta de toros y provocó importantes mejoras de seguridad en el rodeo, incluyendo la adopción de cascos por parte de muchos jinetes. El legado de Lane siguió influyendo en futuras generaciones de jinetes de toros. Shabby Mooney, uno de los jinetes de toros más exitosos, mencionó a Lane como una de sus mayores influencias. La película 8 Seconds, protagonizada por Luke Perry como Lane, consolidó aún más su estatus como leyenda del rodeo y presentó su historia a una audiencia mucho más amplia. Elsie Frost, la madre de Lane, recordaba a su hijo no solo como un vaquero talentoso, sino como una persona con un gran corazón y un don para conectar con la gente. La devoción de Lane por su fe también fue una parte importante de su vida. En su memoria, Elsie creó la Cowboy Bible, que reparte gratis a niños de todo el país, manteniendo vivo el espíritu de Lane y promoviendo valores cristianos dentro del rodeo. La historia de Lane también tocó a Parker Breeding, otro vaquero de rodeo, cuyo padre, Scott Breeding, estuvo presente el día en que Lane murió. Parker creció escuchando sobre la última monta de Lane y los cambios que provocó en la monta de toros. Los chalecos protectores y cascos que hoy son estándar en el deporte son resultados directos del trágico accidente de Lane. La comunidad del rodeo y la familia de Lane han trabajado incansablemente para asegurarse de que su legado siga vivo. Stetson Frost, sobrino de Lane, fundó la marca Lane Frost, que vende mercancía para celebrar la vida de Lane y el estilo de vida vaquero. La influencia de Lane todavía va más allá del rodeo, tocando la vida de atletas y fans que admiran su dedicación, carisma y espíritu deportivo. Era 1995 en Las Vegas, Nevada. Tuff Hedeman, un reconocido jinete de toros con múltiples campeonatos, se preparaba para otro intenso desafío en las finales mundiales de Professional Bull Riders, en el NCM Grand. Ese día, Hedeman tenía que montar a Bode Shoes,
un toro conocido por sus movimientos peligrosos e impredecibles. Lo que ocurrió después se convertiría en parte de la historia del rodeo. Hedeman, cuyo nombre real es Richard Neil Hedeman, pero a quien todos conocían como Tough, no era ningún extraño frente a los riesgos de la monta de toros. Había ganado 3 campeonatos mundiales con la Professional Rodeo Cowboys Association y era considerado uno de los mejores del deporte. A sus 32 años, ya se había enfrentado a muchos desafíos y siempre había salido victorioso. Pero Bodacious, el toro del año de 1994 de la Professional Rodeo Cowboys Association, era diferente. El toro se había ganado el apodo de el toro más peligroso del mundo por su capacidad para lesionar gravemente a los jinetes con sus movimientos agresivos y repentinos. El público en la arena estaba lleno de emoción. Hedeman había sacado a Bodacious en la ronda corta, y todos sabían que estaban a punto de presenciar algo intenso. Mientras se montaba sobre el toro, Hedeman sabía que debía inclinarse hacia adelante para evitar ser lanzado hacia atrás. Pero esta vez, las cosas salieron terriblemente mal. Una vez que se abrió la puerta, Bodacious salió disparado del cajón. En cuestión de segundos, el toro estrelló su cabeza contra el rostro de Hedeman con una fuerza brutal. El impacto fue tan severo que el público soltó un grito de sorpresa. Muchos temieron haber presenciado un accidente fatal. Hedeman fue lanzado al suelo con el rostro gravemente herido. A pesar del dolor intenso y del shock, Hedeman logró salir caminando de la arena. Más tarde recordaría que la adrenalina había adormecido el dolor al principio, pero la verdadera magnitud de sus lesiones quedó clara una vez que estuvo sobre una camilla. Casi todos los huesos de su rostro estaban rotos. Ambos pómulos estaban destrozados y tenía la nariz rota. Hedeman fue llevado de urgencia al University Medical Center, donde al principio los médicos creyeron que le habían disparado por la gravedad de sus heridas. Los médicos trabajaron durante 13 horas en 2 cirugías para reconstruir el rostro de Hedeman. Le colocaron 6 placas de titanio para mantener unidos sus huesos. El proceso de recuperación fue largo y doloroso. Hedeman perdió 12 kilogramos y estaba tan irreconocible que su pequeño hijo, Lane, solo pudo identificarlo por su voz. Esta no era la primera vez que Hedeman enfrentaba lesiones potencialmente mortales en la arena. En 1993, había quedado temporalmente paralizado después de ser lanzado de un toro durante el National Finals Rodeo en Las Vegas. Esa lesión lo dejó fuera durante toda la temporada de 1994. Pero para 1995, Hedeman había luchado para regresar a la cima, ubicándose tercero en el ranking mundial de monta de toros. Incluso después del horroroso accidente con Bodacious, la determinación de Hedeman no se apagó. 6 semanas después de la cirugía, regresó a Las Vegas para competir en el National Finals Rodeo. Contra todo pronóstico, logró montar 5 de los 10 toros que enfrentó, un logro impresionante considerando sus lesiones recientes. Pero cuando volvió a sacar a Bodacious en la 5ª ronda, tomó una decisión sorprendente. Hedeman eligió no montar. Cuando la puerta se abrió y Bodacious salió embistiendo, el público quedó en silencio, conteniendo la respiración. Mientras el toro recorría la arena, la audiencia aplaudió no solo al toro, sino también la valentía y la decisión de Hedeman. Hedeman reconoció al público, agradecido por su apoyo y seguro de su elección. Años después, Hedeman reflexionaría sobre ese momento diciendo: «Todo lo que diré es que yo sigo aquí y él no». Bodacious fue retirado del rodeo en 1995 después de casi causarle una lesión grave a otro jinete, Scott Bretting. El toro vivió el resto de su vida en un rancho de Texas y murió en el año 2000 a los 12 años. Hedeman, por otro lado, siguió contribuyendo al deporte, convirtiéndose después en promotor y mentor de jinetes jóvenes. Era el 24 de marzo del 2000 en Albuquerque, Nuevo México. Glenn Keely, un jinete de toros canadiense de 30 años originario de Alberta, competía en la serie Bud Light Cup de Professional Bull Riders. Glenn estaba en el mejor momento de su carrera, ubicado 9º en el mundo por puntos y 6º por ganancias en la temporada. Esa noche se preparaba para otra monta, con la intención de subir aún más en el ranking. Glenn iba a montar a un toro llamado Promised Land, un animal poderoso que había sido nombrado Toro del Año de la PBR en 1999. Con un peso casi equivalente al de un auto pequeño, Promised Land era conocido por su fuerza intensa y movimientos impredecibles. El público observaba con expectativa mientras Glenn se preparaba para el desafío. Mientras Glenn subía al toro, el ambiente estaba cargado de energía. En la monta de toros, el objetivo es permanecer sobre el toro durante 8 segundos mientras éste brinca y patea con toda su fuerza. Glenn era experimentado y confiado.
con más de una década montando toros. Cuando sonó el timbre, Promised Land salió explosivamente del cajón, brincando de forma salvaje. Glenn aguantó todo lo que pudo, pero apenas unos momentos después de iniciar la monta, fue lanzado al suelo. La caída fue dura, y antes de que Glenn pudiera ponerse de pie, las patas traseras del toro cayeron con fuerza sobre su pecho. El impacto fue severo, pero Glenn logró salir caminando de la arena con ayuda del equipo médico. Incluso rechazó el uso de una camilla, bromeando con el personal mientras salía. Para quienes lo vieron, parecía que se iba a recuperar. Sin embargo, cuando Glenn llegó al hospital de la Universidad de Nuevo México, quedó claro que sus lesiones eran mucho más graves de lo esperado. Había sufrido heridas internas importantes, incluyendo una laceración en el hígado. A pesar de una cirugía de emergencia, Glenn Keely murió antes de las 10 de la noche esa noche. La noticia de la muerte de Glenn conmocionó a la comunidad de la monta de toros. Su compañero Greg Whitlow describió la pérdida como un golpe muy duro, diciendo: «Es un día triste para todos nosotros. Estaba en la cima y disfrutaba cada minuto». La muerte de Glenn fue la primera tragedia de alto perfil en la monta de toros de Norteamérica en 6 años, dejando una marca duradera en el deporte. La familia de Glenn conocía los riesgos de la monta de toros. Su hermano Jason había sido gravemente herido por un toro años antes, quedando en coma durante 2 semanas. A pesar de eso, la pasión de Glenn por el deporte nunca desapareció. Había amado la monta de toros desde niño, y estaba decidido a continuar al menos un año más. Cody Snyder, un ex jinete de toros convertido en comentarista, comparó la emoción de montar toros con anotar un gol en la National Hockey League, describiéndola como la máxima descarga de adrenalina. Este amor por el deporte era compartido por muchos dentro del mundo del rodeo, aunque los riesgos siempre estuvieran presentes. Al día siguiente de la muerte de Glenn, la competencia continuó, pero estuvo marcada por el duelo. Los vaqueros usaron calcomanías conmemorativas en sus chalecos en honor a Glenn, y se realizó una conferencia de prensa para abordar la tragedia. El Dr. Tandy Freeman, quien atendió a Glenn, explicó que sus signos vitales habían estado estables hasta que los cirujanos descubrieron la magnitud de sus lesiones internas, momento en el que básicamente se desangró antes de que pudieran salvarlo. En las finales mundiales de la PBR del 2000, se rindió homenaje a Glenn Keely. Él se encontraba noveno en la clasificación, habiendo ganado casi $34,000 esa temporada. El legado de Glenn fue honrado a través del Glenn Keely Memorial Bull Riding Event y un fondo de becas creado en su nombre. Hasta el día de hoy, un vaquero canadiense recibe el Glenn Keely Award en las finales mundiales de la PBR, manteniendo viva su memoria. Al funeral de Glenn Keely asistieron más de 1,500 personas, incluyendo muchos vaqueros y fans de todo el mundo. Fue recordado como un hombre talentoso, amable y humilde, que murió haciendo lo que amaba. Aunque el dolor fue profundo, el impacto de Glenn en el mundo fue enorme, y quienes lo conocieron siguen sintiéndolo hasta hoy. Era el 24 de julio de 2007 en Salt Lake City, Utah. Tag Elliott, un vaquero de rodeo de 19 años originario de Thatcher, Utah, estaba listo para demostrar su talento en el Days of 47 Rodeo, uno de los eventos de rodeo más grandes del país. A Tag le había tocado Werewolf, un toro de 750 kilogramos conocido por su agresividad, lo que convertía esa monta en un desafío de alto riesgo. Tag había estado involucrado en la monta de toros desde la preparatoria. En 2006, ganó las finales de rodeo de preparatorias de Utah y después quedó en segundo lugar en las finales nacionales de rodeo universitario, ahora ubicado en el puesto 24 del mundo como profesional. Esta monta era una oportunidad crucial para avanzar. Mientras el público observaba, la tensión crecía. La puerta se abrió y Werewolf salió embistiendo hacia la arena. En apenas 2 segundos, el cuerno del toro se estrelló contra el rostro de Tag, golpeándolo del lado derecho. El golpe fue devastador. Le rompió la cuenca del ojo, la mandíbula y le arrancó varios dientes. Tag quedó inconsciente y cayó al suelo sin moverse. La arena quedó en silencio. Los payasos de rodeo y otros vaqueros rodearon rápidamente a Tag tratando de ayudarlo. Entre el público estaba Chris Higham, un conductor de ambulancia fuera de servicio. Al ver lo graves que eran las lesiones de Tag, Higham corrió hacia la arena y acercó la ambulancia. Tag fue llevado al LDS Hospital, donde los médicos trabajaron durante 10 horas para estabilizarlo. Sus lesiones eran extensas. Todos los huesos del lado derecho de su rostro estaban rotos. Su mandíbula y la cuenca del ojo estaban destrozadas, y la mayoría de sus dientes habían desaparecido. Durante la cirugía, Tag tuvo que ser reanimado 2 veces cuando su condición empeoró.
Los días siguientes pasaron como una neblina para Tag. No podía recordar el accidente ni los días inmediatamente posteriores. Cuando finalmente despertó varios días después, estaba sufriendo un dolor inmenso. Durante los siguientes 20 meses, Tag soportó más de 20 cirugías para reparar el daño provocado por el ataque de Werewolf. A pesar de todo, la determinación de Tag nunca flaqueó. Nunca consideró abandonar la monta de toros. «Este es mi trabajo. Así es como me gano la vida», dijo. Su única preocupación era esperar a que los médicos le dieran luz verde para volver a montar. Su familia, especialmente sus padres, estuvo a su lado, asegurándole que tendría todo su apoyo, ya fuera que decidiera regresar al deporte o no. En 2009, después de una larga recuperación, Tag regresó con cautela a la monta. Trabajó duro para recuperar su fuerza, y para 2012 volvió al National Finals Rodeo en Las Vegas, el evento más importante de la monta de toros profesional. El regreso de Tag fue simplemente extraordinario. Terminó entre los 30 mejores jinetes del mundo en 2010 y 2011, ganando cerca de $85,000. Su mejor año llegó en 2012, cuando ganó eventos de Extreme Bulls en Austin, Texas, y Pocatello, Idaho, obteniendo $35,875 y ubicándose en el puesto 15 del ranking mundial. Para Tag, la monta de toros era más que un trabajo, era su pasión. Sabes los riesgos desde el principio, pero amas el deporte y sigues haciéndolo, explicó. Incluso después de haber soportado tanto, su deseo de montar nunca desapareció. Aunque una lesión en el brazo lo frenó más adelante, Tag siguió involucrado en el rodeo y continuó trabajando en su rancho en Idaho. Al mirar atrás hacia el accidente, Tag aceptó los peligros de su deporte. El apoyo de su familia, combinado con su fuerza interior, jugó un papel enorme en su recuperación y regreso al rodeo. A pesar de todo, su amor por el deporte y su determinación para seguir montando nunca se apagaron. Era el 6 de septiembre de 2023, en Lewiston, Idaho. Shay Mauney, un jinete de toros de 36 años, 2 veces campeón mundial, se preparaba para otro desafío más. Conocido por su estilo intrépido y su talento excepcional, Mauney se había convertido en uno de los jinetes de toros más respetados de su época, pero ese día marcaría un importante punto de quiebre en su carrera. Mauney competía en un evento de PRCA Pro Rodeo, un escenario donde había enfrentado tanto victorias como dificultades. El toro que estaba a punto de montar, Arctic Assassin, era famoso por su agresividad. Mientras Mauney subía al toro, el público se preparaba para otra emocionante actuación del experimentado jinete. La puerta se abrió, y Arctic Assassin avanzó con una fuerza increíble. Mauney, como siempre, se aferró con habilidad y determinación, pero en un giro repentino y brutal, fue lanzado al suelo, cayendo duramente sobre su cabeza y cuello. El impacto dejó al público en silencio, sintiendo la gravedad de la situación. Mauney fue llevado de inmediato al St. Joseph Regional Medical Center. Los médicos descubrieron que se había fracturado el cuello, una lesión grave que requería cirugía. Los cirujanos retiraron un disco de su cuello e insertaron una varilla, placas y tornillos para estabilizar la zona. Después de la operación, Mauney actualizó a sus fans en redes sociales. «Me operaron del cuello», lo que incluyó una varilla, placas, tornillos y la extracción de un disco. «Todo salió bien», compartió Mauney. A pesar de que el procedimiento fue exitoso, tuvo que tomar la difícil decisión de retirarse de la monta de toros. «Desafortunadamente esta cirugía terminó mi carrera. Estoy bien y en camino a recuperarme». La noticia conmocionó al mundo del rodeo. Fans y compañeros jinetes expresaron su admiración y respeto por la increíble carrera de Mauney. El cantante de country Parker McCollum se refirió a él como el GOAT en redes sociales. El locutor de Professional Bull Riders, Rafael Villela, también honró a Mauney diciendo: «Shay Mauney se retira, pero su legado nunca será olvidado. Eres una leyenda». El retiro de Mauney cerró el capítulo de una carrera que abarcó casi 2 décadas. Nacido el 9 de enero de 1987 en Mooresville, Carolina del Norte, tuvo pasión por la monta de toros desde muy joven. Su camino comenzó en 2006, cuando ingresó a la Liga Professional Bull Riders y rápidamente obtuvo el título de novato del año. A lo largo de su carrera, Mauney logró un éxito extraordinario. Ganó 2 veces el Campeonato Mundial de la PBR, en 2013 y 2015, y las finales mundiales de la PBR en 2009 y 2013. Su consistencia no tenía comparación, clasificando a las finales mundiales todos los años desde 2006 hasta 2020. En 2016,
Mauney se convirtió en el primer vaquero en superar incluso el $1.000.000 en ganancias de carrera, consolidando su estatus como uno de los atletas más importantes del deporte. Su apodo, Dragon Slayer, reflejaba su capacidad para enfrentarse a los toros más difíciles. Sin embargo, su carrera también estuvo llena de lesiones peligrosas. A inicios de 2023, un toro lo dejó inconsciente en el Houston Livestock Show and Rodeo. En 2021, sufrió lesiones faciales después de ser lanzado de un toro en el National Finals Rodeo. A lo largo de los años, sufrió muchas otras lesiones, incluyendo piernas rotas, un hombro dislocado y un riñón lacerado. A pesar de todos estos golpes, la determinación de Mauney siempre lo llevaba de vuelta a la arena. Pero la lesión en Lewiston fue diferente. No era solo otro desafío para superar. Marcó el final de su tiempo en el deporte. La liga reconoció su retiro diciendo: «El deporte de la monta de toros nunca volverá a ser el mismo. Gracias por los incontables recuerdos y momentos inolvidables». Su compañero jinete Cody Nance también le rindió homenaje escribiendo: «Ha sido increíble montar contigo todos estos años, campeón. Me has inspirado a mí y a muchos otros. Disfruta tu retiro, y a tu hermosa familia, hermano. Ha sido un honor». Mauney expresó su gratitud a sus seguidores, compañeros jinetes y al personal médico del St. Joseph Regional Medical Center. «La cirugía salió muy bien, y quiero agradecer a todos en St. Joseph Regional Medical Center por cuidarme», dijo. Mientras Mauney se aleja del deporte, su legado permanece intacto. Deja atrás una carrera extraordinaria llena de récords, logros y momentos inolvidables que han inspirado a una nueva generación de jinetes de toros. Su enfoque intrépido y su habilidad seguirán siendo recordados como el estándar de excelencia en el deporte. Era el 10 de agosto de 2023 en el Owyhee County Rodeo, en Homedale, Idaho. El público estaba lleno de emoción mientras los vaqueros se preparaban para demostrar sus habilidades. Entre ellos estaba Trenton Montero, de 31 años, un jinete de montapelo originario de Winnemucca, Nevada. Trenton no era cualquier competidor. Había clasificado al Wrangler National Finals Rodeo en 2019 y era admirado por su espíritu alegre, su fe sólida y su profundo amor por el rodeo. Pero ese día, una tragedia inesperada lo cambió todo. Trenton acababa de completar una notable monta de 79 puntos sobre un caballo llamado Half Crow, quedando en segundo lugar, a solo medio punto del primero. Al desmontar, el caballo tropezó y cayó, atrapando a Trenton debajo de su peso. El impacto le causó heridas graves, con el aparejo presionado con fuerza contra su pecho. A pesar del trauma, Trenton logró ponerse de pie por unos instantes, pero pronto cayó sobre una rodilla. Para los espectadores, esa era una imagen familiar, ya que él solía arrodillarse para orar después de una monta. Pero esta vez, era evidente que algo estaba muy mal. Su amigo cercano, Joe Harper, fue el primero en llegar hasta él. Intentó levantarse, pero volvió a tropezar, recordó Harper. Sabía que esto no era solo una caída fuerte. Joe ayudó a Trenton a salir de la arena, donde los técnicos en emergencias médicas comenzaron a evaluarlo. En contra de sus recomendaciones, Trenton insistió en que su esposa María lo llevara al hospital. María, quien había dado a luz a su hijo Noah apenas unos días antes, llevó a Trenton al St. Alphonsus Trauma Center en Boise. Para cuando llegó, su condición había empeorado significativamente. Los médicos encontraron múltiples lesiones, incluyendo fracturas en las costillas, el esternón y la pelvis, un pulmón colapsado y daño en el vaso y el páncreas. La lesión más crítica estaba en la aorta, lo que requería cirugía inmediata. Durante los siguientes 20 días, Trenton se sometió a 11 cirugías. Cada una fue agotadora y las complicaciones siguieron apareciendo. María describió la experiencia como abrumadora. Cada vez que los doctores entraban, eran más malas noticias, dijo. Incluso nos dijeron que no tenían estudios de caso para sus lesiones. Era algo así de único. A pesar del panorama sombrío, Trenton luchó con fuerza, apoyado por una enorme cantidad de oraciones y mensajes de todo el mundo. Llegaron más de 850 cartas de países como Australia, Canadá y México, demostrando el profundo impacto que Trenton había tenido en la comunidad del rodeo. Desafortunadamente, las cirugías le pasaron una factura muy dura. Para el 30 de agosto, los médicos le informaron a María que la condición de Trenton ya no tenía recuperación. Durante un procedimiento final, descubrieron un daño extenso en los tejidos que no podía repararse. Ese mismo día, familiares y amigos se reunieron para despedirse. Con solo 31 años, Trenton falleció, dejando atrás a María y a su hijo Noah, de 3 semanas de nacido. El mundo del rodeo quedó profundamente sacudido por su pérdida.
Cowboys with a Mission, una organización cercana a Trenton, compartió su dolor. Hoy perdimos a uno grande. Trenton era amable, alegre, y tocaba a todos los que conocía. Los homenajes para María y Noah comenzaron a llegar. La comunidad de Red Bluff Roundup donó $2,500 para apoyarlos, mientras que otros rodeos crearon becas y premios en honor a Trenton. Amigos cercanos, incluyendo al jinete de monta pelo Mason Clemens, establecieron la Trenton Montero Foundation para preservar su memoria y ayudar a jinetes jóvenes. Joe Harper, quien había estado con Trenton durante el accidente, escribió un emotivo poema vaquero en su honor, que más tarde fue musicalizado por el padre de Joe. El homenaje capturaba el espíritu de Trenton y el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. La tragedia también abrió conversaciones sobre la seguridad en los rodeos. Profesionales como Devin Dice destacaron la necesidad de equipos especializados en medicina deportiva de rodeo durante los eventos. Aunque hay más de 700 rodeos al año, solo un pequeño porcentaje tiene acceso a esos recursos. La pérdida de Trenton impulsó esfuerzos para mejorar la seguridad de futuros competidores. Trenton Montero era más que un vaquero. Era un esposo, padre y amigo devoto, cuya bondad y fe dejaron un legado duradero. Su historia continúa inspirando y recordándole a la comunidad del rodeo la importancia de la seguridad, el apoyo y la resiliencia. Era el 11 de diciembre de 1994 en Las Vegas, Nevada. El Thomas & Mack Center vibraba de emoción mientras el National Finals Rodeo llegaba a su ronda final. Entre los competidores estaba Brent Turman, un jinete profesional de toros de 25 años originario de Austin, Texas. Conocido por su estilo único y su dedicación, Brent se había convertido rápidamente en un nombre respetado dentro del deporte. Esta era su segunda aparición consecutiva en el evento, y como siempre, estaba listo para dar lo mejor de sí. Pero lo que comenzó como otra monta emocionante terminó convirtiéndose en un momento desgarrador que sacudió al mundo de la monta de toros. Brent Cullen Turman nació el 3 de marzo de 1969 en Austin, Texas, hijo de Kay y Will Turman. Creció en Dripping Springs con su hermano mayor, Brock, y desde muy joven, el espíritu aventurero de Brent era evidente. A los 8 años ya montaba toros en una arena local de Austin, aunque la monta de toros se convirtió en su pasión. Brent destacaba en muchos deportes. En la preparatoria jugó fútbol americano, básquetbol y atletismo, e incluso ganó un torneo municipal de golf. Aún así, la monta de toros siempre lo hacía volver. Su enfoque intrépido y su técnica única, manteniendo el brazo libre bajo y apoyándose mucho en las piernas, lo diferenciaban de los demás. Brent se volvió profesional en 1989, uniéndose a la Professional Rodeo Cowboys Association. Con el tiempo, se ganó una reputación como jinete habilidoso y constante. En 1993, compitió en su primer National Finals Rodeo, terminando en 5º lugar general. Ese mismo año se convirtió en miembro fundador de Professional Bull Riders, un grupo creado para elevar el perfil de la monta de toros como deporte. Además de competir, Brent retribuía a su comunidad. Era voluntario en rodeos especiales para niños con discapacidades, ayudándolos a experimentar la alegría del deporte. También trabajaba con estudiantes con necesidades especiales en una secundaria de Austin, ayudando con proyectos de lectura y jardinería. Conocido por su naturaleza cálida y amigable, Brent formaba conexiones significativas con todos los que conocía. Cuando comenzó la ronda final del National Finals Rodeo el 11 de diciembre de 1994, Brent se preparó para lo que trágicamente sería su última monta. Le había tocado un toro llamado Red Wolf, un animal impredecible que ya había lanzado a otro jinete anteriormente en el evento. Sintiendo un nerviosismo inusual, Brent le pidió consejo a otro competidor sobre las tendencias del toro. La monta comenzó fuerte, con Brent demostrando su característica determinación, pero a mitad del recorrido fue lanzado y su mano quedó atrapada en la cuerda del toro. Esto provocó que fuera arrastrado y jalado debajo de las pezuñas de Red Wolf. El enorme peso del toro causó lesiones graves en la cabeza y el cuello de Brent. Brent colapsó sobre el suelo de la arena, levantando brevemente la cabeza antes de perder el conocimiento. El personal médico corrió a su lado y fue trasladado al centro de trauma del University Medical Center. Los médicos descubrieron que Brent había sufrido extensas fracturas craneales y faciales. Fue puesto en coma y conectado a soporte vital. Sus padres, Kay y Will, permanecieron a su lado, quedándose en una casa rodante cerca del hospital durante los 6 difíciles días que siguieron. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, las heridas de Brent eran demasiado graves. El 17 de diciembre de 1994, falleció a los 25 años sin recuperar la conciencia.
La comunidad de la monta de toros lamentó profundamente la pérdida. El 22 de diciembre de 1994, el funeral de Brent se llevó a cabo en el Travis County Exposition Center, en Austin, donde cientos de personas se reunieron para honrarlo. Fue sepultado en el Austin Memorial Park Cemetery. La muerte de Brent fue considerada un accidente extraño. Red Wolf, el toro involucrado, no era considerado inusualmente peligroso y siguió compitiendo hasta su retiro en el año 2000. Aunque su vida fue trágicamente corta, el legado de Brent sigue vivo. En 1996, la PBR introdujo el premio Lane Frost and Brent Thurman Award, otorgado al jinete con la monta mejor calificada en las finales mundiales. El premio honra tanto a Brent como a Lane Frost, otro talentoso jinete cuya vida terminó bajo circunstancias similares. El compromiso de Brent con ayudar a otros también sigue inspirando. El evento de rodeo excepcional realizado en su memoria apoya a personas con discapacidades, llevando hacia adelante su pasión por marcar una diferencia en la vida de los demás. La historia de Brent Thurman sigue siendo un recordatorio de los riesgos involucrados en la monta de toros y del notable carácter de un joven que dejó huella en todos los que conoció. Era el 2 de julio de 2023 en los Chiniki Rodeo Grounds, en la Stoney Nakoda First Nation, en Alberta, Canadá. El día estaba lleno de emoción mientras los fans del rodeo se reunían para el Indian National Finals Mini Tenny Qualifier Rodeo. Entre los competidores estaba Seth Salto, de 19 años, una estrella en ascenso de la monta de toros que representaba la Ermineskin Cree Nation. Conocido por su naturaleza intrépida y su pasión por el deporte, Seth había pasado años persiguiendo su sueño de triunfar en el mundo de la monta de toros. Trágicamente, su vida y su prometedora carrera terminaron en un giro desgarrador de los acontecimientos. La pasión de Seth por la monta de toros comenzó a los 14 años, inspirado por su abuelo, Marcel Salto. Marcel, a quien Seth llamaba cariñosamente papá, era un respetado competidor de rodeo que introdujo a Seth al estilo de vida vaquero. Aunque Marcel lo animaba a considerar eventos más seguros, como el lazado, Seth quedó cautivado por la emoción de la monta de toros. Juntos viajaron por Norteamérica, con Marcel guiando a Seth en cada paso del camino. A los 19 años, Seth ya había logrado un éxito notable. Clasificó 3 veces al Indian National Finals Rodeo en Las Vegas, compitiendo contra algunos de los mejores jinetes indígenas de toros de Norteamérica. Su objetivo final era unirse al circuito de Professional Bull Riders, un sueño por el que trabajaba incansablemente. El rodeo del 2 de julio era otro paso hacia ese sueño. Las gradas estaban llenas de espectadores mientras Seth se preparaba para su monta. Equipado con casco y protección, estaba listo para enfrentarse a un poderoso toro traído desde el norte de Alberta. Para Seth, la monta de toros no era solo un deporte, era su identidad. Su amigo, Tryon Simon, más tarde compartió: no era solo algo que hacía, era quien era. Alrededor de las 5 de la tarde, Seth montó al toro. Cuando se abrió la puerta, el público estalló en gritos. El toro brincaba violentamente, pero Seth se sostuvo con habilidad y determinación. Entonces, en una fracción de segundo, ocurrió la tragedia. El toro lanzó a Seth de su lomo y él cayó con fuerza. Testigos describieron un impacto severo en su cabeza, seguido de otro en el pecho. A pesar de llevar casco, la fuerza fue devastadora. Sorprendentemente, Seth logró levantarse y caminar una corta distancia antes de colapsar. El personal médico corrió a su lado y una ambulancia llegó rápidamente. Camino al hospital. La condición de Seth empeoró. A menos de media milla de iniciado el traslado, falleció a causa de sus heridas. El personal de emergencias médicas confirmó después que Seth había sufrido un paro cardíaco provocado por el trauma. A pesar de sus esfuerzos, la gravedad de sus lesiones hizo imposible que sobreviviera. Su muerte envió ondas de conmoción por toda la comunidad del rodeo, dejando devastados amigos, familiares y fans. Los homenajes comenzaron a llegar en redes sociales. La hermana de Seth lo recordó como un joven amable e intrépido, que perseguía sus sueños con determinación inquebrantable. Encontró algo de consuelo al saber que murió haciendo lo que más amaba. Marcel recordó los momentos finales de su nieto, compartiendo: se levantó y le pidió a su primo que me llamara. Luego colapsó. Eso fue todo. El amigo de Seth, Tryon Simon, luchaba por procesar la pérdida diciendo: fue difícil de creer. Era pura incredulidad. Su compañero jinete Jacob Todachin recordó a Seth como un vaquero talentoso y determinado cuyo legado perduraría. No se ha ido y no será olvidado, dijo Jacob. La pérdida afectó profundamente a la comunidad del rodeo, especialmente a los competidores indígenas que veían en Seth a una estrella en ascenso. El miembro del comité de rodeo Homer Holloway describió la tragedia como traumática
señalando el profundo impacto que tuvo en todos los presentes. Tras la muerte de Seth, surgieron preguntas sobre las circunstancias de sus lesiones. Aunque su casco permaneció intacto, el impacto resultó fatal. Medidas de seguridad adicionales habrían podido marcar una diferencia. ¿Deberían revisarse los estándares del equipo de protección y de la monta de toros? ¿Y qué papel, si es que hubo alguno, tuvo el comportamiento del toro? Estas preguntas permanecen, sumándose al dolor de quienes lloran a Seth. Ya hay planes en marcha para honrar la memoria de Seth en futuros eventos de rodeo. Organizadores y miembros de la comunidad esperan que su historia sirva tanto como homenaje a su valentía, como recordatorio de los riesgos involucrados en este peligroso deporte. La vida de Seth representó ambición y valentía, y su partida dejó una huella en los corazones de todos los que lo conocieron. Era el 15 de enero de 2019 en el Denver Coliseum. El National Western Stock Show estaba en pleno desarrollo, con multitudes reuniéndose para el Professional Bull Riders Shootout, un evento de monta de toros de primer nivel. Entre el público había familias, fans dedicados y personas curiosas que asistían por primera vez. Para Mason Lowe, un jinete profesional de toros de 25 años originario de Exeter, Missouri, era una noche más en su carrera. Ubicado en el puesto 18 del mundo, Mason había pasado 7 años persiguiendo su pasión, pero esa noche terminaría en una tragedia que sacudió al mundo del rodeo. Mason conocía los riesgos de la monta de toros. El deporte, a menudo llamado los 8 segundos más peligrosos, implica que los jinetes se enfrenten a toros que pesan más de 700 kilogramos. Los chalecos protectores ofrecen cierta defensa, pero las lesiones son comunes. A pesar de los peligros, Mason era admirado por su habilidad y serenidad. Mientras se preparaba para montar un toro llamado Hard Times, nadie pudo haber anticipado el desenlace devastador. La puerta se abrió y comenzó la monta de Mason. Durante 3 segundos se mantuvo firme sobre el poderoso toro. Luego, en un giro repentino, fue lanzado al suelo. Lo que ocurrió después pasó casi demasiado rápido como para procesarlo. Cuando Mason golpeó el suelo, Hard Times giró, y sus patas traseras lo golpearon directamente en el pecho. La fuerza fue inmensa, enviando ondas de impacto por toda la arena. Los toreros reaccionaron de inmediato, corriendo para proteger a Mason de más daño. El público, al principio sin entender la gravedad de la situación, observó en silencio y conmocionado mientras Mason yacía inmóvil. Los equipos de emergencia lo trasladaron rápidamente al Denver Health Medical Center, donde los médicos hicieron todo lo que pudieron. Desafortunadamente sus heridas eran demasiado graves y Mason falleció más tarde esa noche debido a un trauma catastrófico en el pecho. La noticia de la muerte de Mason se difundió rápidamente, dejando en shock a la comunidad del rodeo y a los fans. Lance Britton, un ex torero campeón mundial, recordó el dolor. «Pasamos media hora llorando», dijo. Un amigo cercano de Lance, uno de los toreros presentes esa noche, había sostenido a Mason en sus últimos momentos. La pérdida pesó profundamente sobre quienes presenciaron el trágico evento. La muerte de Mason fue un hecho poco frecuente dentro del deporte. Desde la fundación de la organización Professional Bull Riders 27 años antes, él fue apenas el tercer jinete en perder la vida durante una competencia. Aunque la monta de toros es innegablemente riesgosa, este tipo de incidentes siguen siendo poco comunes, lo que hizo que la muerte de Mason fuera aún más impactante. Llegaron homenajes desde todo el mundo del rodeo. La comunidad de la Professional Bull Riders se unió alrededor de la esposa de Mason, Abby, y su familia. Sean Gleason, el director ejecutivo de la Professional Bull Riders, describió a Mason como un verdadero campeón, y Abby compartió historias sobre su dedicación y la influencia positiva que tenía en los demás. Para honrar su legado, la Professional Bull Riders lanzó el Mason Lowe Memorial Scholarship Program, que apoya a estudiantes que buscan carreras en rodeo, agricultura o deportes western. La organización también renombró su evento anual en St. Louis como Mason Lowe Memorial, en su memoria. Sus compañeros jinetes encontraron formas personales de recordar a Mason. Jess Lockwood, quien entonces estaba ubicado en el tercer lugar del mundo, comenzó a llevar una cruz hecha con cuero de la bota de Mason como homenaje. Jess describió cómo la pérdida lo hizo reflexionar sobre los riesgos del deporte y lo fugaz que puede ser la vida. «Te cambia la mentalidad», dijo. «Te hace apreciar todo lo que tienes». La monta de toros sigue siendo un deporte de alto riesgo y valentía. El equipo de seguridad como chalecos de Kevlar y cascos sigue mejorando, pero no puede eliminar todos los peligros. Lance Britton, quien ha soportado numerosas lesiones a lo largo de su carrera,
Explicó que incluso los detalles más pequeños pueden determinar el resultado de una caída. Reflexionando sobre el accidente de Mason, dijo que si hubiera caído ligeramente diferente, las cosas podrían haber sido muy distintas. A pesar de la tragedia, la comunidad del rodeo sigue unida y resiliente. Para muchos, la monta de toros es más que un deporte. Es una forma de vida. Lance comparó el vínculo entre jinetes y toreros con el de los primeros respondientes, que enfrentan voluntariamente el peligro para proteger a otros. La mayoría de nosotros tememos a Dios, y estamos preparados en el corazón para la tragedia, dijo. El accidente de Mason no provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad del deporte. Las investigaciones concluyeron que su equipo de protección no había fallado. La enorme fuerza del impacto superó cualquier cosa para la que alguien pudiera haberse preparado. Para jinetes como Jess Lockwood, el recuerdo de Mason les recuerda los riesgos del deporte y muestra el vínculo compartido entre competidores. Jess sigue montando, llevando consigo el legado de Mason y honrando la conexión que une a los jinetes de toros. Era el 28 de enero de 2023 en King, Carolina del Norte. Denham Bradshaw, de 14 años, estaba parado al borde de una arena de rodeo, con una emoción imposible de ocultar. Esta era la primera vez que montaría un toro, algo con lo que había soñado durante meses. Denham estaba cautivado por el estilo de vida vaquero, las botas, los sombreros y las grandes hebillas de cinturón. Pero era la emoción de montar toros lo que realmente lo inspiraba. Su familia, incluyendo a su madre, Shannon Bowman, miraba desde las gradas. Shannon se sentía orgullosa del valor de su hijo, aunque también tenía una sensación de inquietud. Aún así, la enorme sonrisa de Denham la tranquilizaba. Nunca lo había visto tan lleno de vida. Esa noche dejaría una marca inolvidable en todos los presentes. El interés de Denham por la monta de toros no era un pasatiempo casual. Su familia describió cómo recientemente había descubierto el deporte y rápidamente se había apasionado por él. En las semanas previas al evento, se dedicó a prepararse y su emoción era contagiosa para quienes lo rodeaban. Muchos de sus seres queridos asistieron al rodeo para apoyarlo. El evento era parte de la Rafter K Rodeo Winter Series, una reunión que atraía vaqueros, familias y fans de toda la zona. La energía del público era eléctrica, reflejando el entusiasmo de Denham. Cuando llegó su turno, Denham subió al toro con ayuda del personal del rodeo, acomodándose en el cajón. Incluso antes de que la puerta se abriera, el toro debajo de él parecía inquieto, moviéndose y brincando ligeramente. Testigos señalaron después que parecía inusualmente alterado. A pesar de eso, Denham se veía preparado y concentrado. La puerta se abrió, y Denham se aferró con fuerza mientras el toro salía embistiendo hacia la arena. El público estalló en gritos, pero la emoción rápidamente se convirtió en horror. El toro brincó violentamente, lanzándolo hacia adelante. En cuestión de momentos cayó al suelo. En medio del caos, las pezuñas del toro cayeron sobre el pecho de Denham. Los espectadores soltaron un grito ahogado mientras él quedaba inmóvil sobre la tierra. Los técnicos en emergencias médicas ubicados en el evento corrieron a su lado y realizaron maniobras para salvarle la vida. A pesar de sus esfuerzos, era evidente que sus lesiones eran críticas. Denham fue llevado al Atrium Health Wake Forest Baptist Hospital, donde los médicos trabajaron incansablemente para salvarlo. Trágicamente, falleció más tarde esa noche. Shannon Bowman compartió su dolor en Facebook, escribiendo: «Anoche fue la noche más larga de mi vida. Mi hermoso y guapo hijo de 14 años se fue con el Señor. Desperté dentro de una pesadilla que nunca terminará». Mientras atravesaba el duelo, reflexionó sobre la felicidad de su hijo antes de la tragedia. «Estaba disfrutando cada segundo», escribió. «Nunca lo había visto tan feliz como anoche». Rafter K Rodeo Company, los organizadores del evento, expresaron sus condolencias en un comunicado público, describiendo a la comunidad del rodeo como un grupo muy unido. Agradecieron a los primeros respondientes que actuaron rápidamente durante el incidente y compartieron su dolor, afirmando: «Las palabras no pueden describir el dolor que se siente por esta pérdida». En los días posteriores a la muerte de Denham, su hermana lanzó una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios. La página describía a Denham como un joven con una sonrisa brillante y una chispa en los ojos, alguien capaz de iluminar cualquier habitación. La recaudación superó los $20,000, mostrando el amor y el apoyo de la comunidad. La pasión de Denham por la monta de toros era innegable. Su familia recordó lo emocionado que estaba por participar en el rodeo, abrazando la cultura y el espíritu del deporte. Para él, era más que una actividad, era algo que amaba profundamente.
La noche del 28 de enero, el valor y entusiasmo de Denham fueron evidentes para todos. Trágicamente, el deporte que tanta alegría le daba también provocó una pérdida impensable. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.